compañeros del Departamento de Matemáticas, compañeros de los últimos semestres. La idea es que tengan un panorama de cómo son las optativas aquí en la carrera de Matemáticas, ya que pues, la carrera cuenta con más de aproximadamente el 50% de las optativas, ¿no? Entonces a veces no se tiene una idea clara de hacia dónde se va, sobre todo cuando uno está en los primeros semestres, porque pues hay un montón de cosas de la matemática que hacer, ¿no? Entonces la idea es que pues al menos se pueda exponer brevemente, ¿no?, de qué se tratan algunas cosas. Esta primera etapa va enfocada básicamente a las materias del primer bloque, ¿no?, aunque no se van a poder cubrir todas en su totalidad. Vamos a tratar de que, bueno, al menos no en esta etapa, vamos a tratar de que posteriormente se abra otro foro y pues se terminen de exponer las materias, ¿no? La idea de que fuera una semana antes de que iniciaran las clases, bueno, pues también precisamente para que les dé chance a ustedes de tener más opciones de elegir, ¿no?, las materias más adecuadas a lo que ustedes quieran enfocar o orientar su carrera. Ahorita vamos a tener una plática breve acerca de las geometrías, ¿no?, una introducción a la histórica, a las geometrías no euclidianas. El compañero Raibel nos va a hacer el favor de presentarla y bueno, dentro de lo que mencionará, abarcará un poco lo que son las optativas básicas de geometría. Son las geometría moderna 2, geometría proyectiva y introducción a las geometrías no euclidianas, ¿no? Entonces, le damos paso al compañero, ponga, y agradecemos que hayan asistido. Entonces, como decía Paco, la intención de la plática es presentar algunos conceptos y una perspectiva histórica de la geometría, partiendo de la importancia de los famosos libros de las compilaciones que hizo Euclides, titulada Elementos, y partiendo de los postulados de Euclides, pues ver cómo se va modificando la geometría, quitando o alterando los postulados que se presentan en el libro. Entonces, para dar inicio, pues vamos con un poco de historia, vamos un poco a la primaria. Este chavo que ven aquí se llama Alejandro, le decían el Grande, y resulta que pues, en 336 a.C., pues, los griegos deciden nombrarlo rey, ¿no? Pues estaba bien canijo este cuadro, porque a los 33 años, antes de los 33 años, ya había dominado prácticamente todo el mundo civilizado, a saber, pues, el norte de África, Asia Menor y parte de la India. Entonces, pues, China antes de los 33 años como que se lo echa, o se muere, no queda claro. Y, pero antes de morir, pues, logra construir una ciudad legendaria que a lo mejor ustedes conocen, que es la ciudad de Alejandría. Entonces, cuando este cuate se muere, pues su imperio se divide entre sus generales. Entre esos generales estaba este señor, Ptolomeo, que lo llaman Ptolomeo I, le decían el sabio. Me imagino que le decían el sabio pues porque era un hombre muy visionario. Este cuate creía en la difusión del conocimiento y resulta que pues este señor lo nombran faraón de Egipto. Y Egipto, bueno, en Egipto, en la parte mediterránea de Egipto, es donde Alejandro construyó la ciudad de Alejandría. Entonces, este señor nombra Alejandría como capital de Egipto, y entonces, porque lo nombraron faraón, y entonces, como era un visionario y que creía en la difusión del conocimiento, pues decide construir una de las instituciones más importantes en la historia de la humanidad. Esta pues sería lo que se conoce como la Biblioteca de Alejandría, la legendaria Biblioteca de Alejandría. Sería el primer precedente de una institución universitaria. O sea, pues aquí estaba conformada por jardines, laboratorios, incluso salones de enseñanza. Se cree que pues, casi todos los libros de esa época estaban compilados en este lugar. Y bueno, pues fue una institución muy importante, ¿no? Entonces,
en esta institución es donde se crea el primer departamento de matemáticas, y entre sus, digamos, catedráticos más destacados está este señor, Euclides, ¿no? Euclides de Alejandría, pues realmente los datos acerca de su vida pues, no son muy precisos. La principal fuente de datos acerca de su vida proviene de un texto escrito por un señor que se llama Proclo, que pues, escribió acerca de la vida como que 7 siglos después de que vivió. O sea que ni siquiera lo polo. Entonces, como que los datos que pueda proporcionar ese texto acerca de este señor pues, no son muy exactos. Pues, además, en 643 después de Cristo, pues, la biblioteca de Alejandría pifó, ¿no? La destruyeron. La destrucción fue devastadora porque, pues, nada más para darse una idea, se sabe que había, por ejemplo, 123 libros de Sófocles. Nosotros nada más conocemos 7. Y pues así le pasó a las obras de Eurípides, de Esquilo, de Aristófanes, y entre los libros que desaparecieron en esta destrucción, pues resulta que la mayor parte del trabajo de este señor desapareció. Nada más para darnos una idea, entre los libros que desaparecieron fue uno titulado sobre la división de figuras, sofismas, cónicas, lugares superficiales y porismas. Se sabe que estos libros existieron porque otros autores los citaron en algún momento. De hecho, el libro de porismas era muy interesante porque, aparte de que contenía un chorro de teoremas, a saber 171 y 38 lemas, resulta que otro chavo importante que se llamaba Papus, pues lo cita como un libro muy útil, ya que contenía un chorro de resultados útiles para resolver problemas cada vez más difíciles. Entonces, pues, la pérdida de la biblioteca de Alejandría fue devastadora. Pero el principal legado de este señor pues, fue justamente estos libros, los elementos. Los elementos va a ser una compilación, en sí va a estar compuesta por 13 libros o capítulos, en donde se compila prácticamente todo el conocimiento matemático de la época. Es evidente que el contenido de estos libros no se debe a Euclides, o sea, muchos de los resultados fueron resultados obtenidos por la escuela pitagórica o por matemáticos como Doxos o Hipócrates de Quíos, ¿no? Pero la genialidad de este señor, la genialidad de Euclides, radica en la presentación y estructura lógica que le dio a los resultados. Nada más para darnos una idea, ¿no? De la cota de formalismo y de rigor matemático que le metió a su texto. O sea, para darse una idea. Por ejemplo, la teoría de Newton presenta los elementos básicos de la mecánica y no pasaron muchos años para que Einstein los revolucionara. Y parece ser que no van a pasar muchos años para que la teoría de Einstein sea revolucionada una vez más. Las teorías de este señor se preservaron por más de 2000 años, hasta aproximadamente el siglo XIX, en donde, pues, como vamos a ver en la plática, pues todas estas ideas fueron revolucionadas, ¿no? O sea, todavía hasta el siglo XIX sus libros se usaban como texto universitario. Entonces, una de las cosas de características que tienen estos libros es que pues, se da cuenta de que hay números como raíz de 2 que no pueden ser representados como enteros o como racionales. Y entonces, pues como ya sabemos, los pitagóricos se volvieron locos cuando descubrieron raíz de 2, casi se suicidan. Y entonces, o más bien mataron al que descubrió ese semejante blasfemia. Y entonces, para resolver ese problema, Euclides lo único que hace es tomar como bloques de conocimiento digamos, a la geometría. Eso va a ser el objeto de estudio de Euclides. Entonces, finalmente, él va a representar a los números como segmentos. Para darse una idea, por ejemplo, 2 números los va a pensar como medidas y el producto de estos los va a pensar como el área del rectángulo que tiene curvados a esas medidas. Entonces, bueno, resulta que esta compilación está compuesta por 465 proposiciones, 372 teoremas y 93 problemas. Entonces, prácticamente
básicamente podemos dividir estos libros de la siguiente forma. Los primeros 4 libros, que se les conoce como pitagóricos, van a compilar esencialmente los conocimientos de esta escuela filosófico-matemática. Y pues va a dedicarse a estudiar la geometría plana, las propiedades de los triángulos y los paralelogramos, obviamente el teorema de Pitágoras, la circunferencia y los polígonos, ¿no? Los siguientes 2 libros van a estar dedicados a estudiar únicamente la proporcionalidad y la semejanza de polígonos. Los siguientes libros, que se les conoce como aritméticos, van a dedicarse al estudio de la teoría de números, entendiendo a los números como segmentos, o sea, como entes geométricos. O sea, va a estudiar los números primos, los números perfectos y el concepto de divisibilidad. El número 10 es un libro bastante novedoso, es un primer intento de clasificación de los números irracionales. Y finalmente, los últimos 3 libros van a tratar acerca de geometría del espacio, ¿no? El estudio de los poliedros, las esferas, pues, por ejemplo, aquí también se va a hacer un estudio detallado de los poliedros, de los primeros 4 poliedros regulares, que para los platónicos eran importantes. Ojo, haciendo una relación con la pedagogía, los libros de Euclides son como que matemáticamente maravillosos, o sea, son una maravilla, pero pedagógicamente son una maravilla. Resulta que si uno trata de leer los elementos de Euclides como un libro de texto serio para el estudio de la geometría, se vuelve muy complicado el estudio de esto. Cuenta una leyenda que Ptolomeo en una ocasión le preguntó a Euclides si existía una manera más breve que los elementos de estudiar la geometría. A lo cual, pues resulta que le contestó, pues en la geometría no hay caminos especiales para los reyes. Entonces, pues como que hasta el mismo Ptolomeo reconocía que estaba bien. Entonces, este cuate, o sea, los elementos son una cosa maravillosa porque empiezan a sentar las bases del estudio de la matemática formal. O sea, el tratamiento del texto inicia con un método aristotélico axiomático, es decir, va a plantear una serie de afirmaciones que va a dar por ciertas, que aparentemente son evidentes, y a partir de esta construcción va a ir ligando los resultados. Este método axiomático es un método que actualmente se utiliza en casi prácticamente todas las disciplinas científicas. Entonces, pues aquí les presento los primeros 8 axiomas de los elementos, que si ustedes se dan cuenta, pues son bastante evidentes, ¿no? O sea, pues cosas iguales a una tercera son iguales entre sí, ¿no? Creo que eso es bastante evidente. Si a cosas iguales se añaden cosas iguales, los totales son iguales, etc., ¿no? ¿Sí? Entonces, a partir de estos axiomas los va, bueno, de hecho los va a llamar el axiomas, porque estas afirmaciones son universales en cualquier área de la matemática. Así lo piensa él. Y entonces va a poner otros 5 axiomas que les va a llamar postulados, que van a ser específicamente para la geometría. Estos son 5 postulados de Euclides, famosísimos. El primer postulado va a decir que 2 puntos van a determinar una recta, o sea, por 2 puntos va a pasar una recta. Pues un segmento siempre lo voy a poder prolongar a una recta. La circunferencia queda determinada por su centro y su radio. Pues como que todos los ángulos rectos son iguales. Hasta ese postulado como que intuitivamente es claro, intuitivamente. Vamos a ver ahorita que pues no es tan cierto, pero bueno. Entonces, como que estos postulados nos da por hecho porque experimentalmente él así lo construyó. El quinto postulado, pues nada más se da una cuenta de qué tan cortos son los otros postulados si lo comparan con el quinto, pues ya de entrada como que ya a batalla, ¿no? Si uno se le queda viendo feo un rato al quinto postulado, resulta que la índole de este es muy diferente a la de los otros 4.
Y el enunciado de este como que parece más ser un teorema que una axioma. Entonces, este postulado va a ser uno de los más controversiales. De hecho, va a ser el más controversial de los 5 postulados. Y es justamente el que va a dar origen a las geometrías que se llamaron euclidianas. Bien, entonces, en principio me gustaría discutir estos postulados, ¿no? Vamos a adelantarnos un poquito. Bueno, antes de esto, nótese que en los postulados hay una esencia fundamental. Como que estos postulados llevan de manera implícita el concepto de medida, ¿no? O sea, simplemente veamos la definición de una circunferencia, ¿no? Una circunferencia va a quedar determinada por su centro y el diámetro, ¿no? O sea, ya de entrada ahí está él pensando en medida, ¿no? Y si se le queda uno viendo hace un rato al postulado 4 y al 5, pues sigue hablando de medida, ¿no? O sea, está midiendo los ángulos. Entonces podemos condensar la visión de Euclides en una frase, ¿no? Todo es medida. Y en ese contexto, en el contexto de todo es medida, es donde pues, como que empieza a haber la necesidad de hablar de algo que se conoce comúnmente. ¿Sí? Entonces vamos a adelantarnos en el tiempo, nos vamos a adelantar un chorro de siglos, nos vamos a ir hasta la Ilustración y recordemos al famoso René Descartes, ¿no? Descartes. Entonces, este cuate lo que hace es como relacionar el álgebra con la geometría, ¿no? Pues algo bien simple, pues agarra los objetos geométricos, los corresponde con coordenadas y con estos conceptos es posible definir formalmente los conceptos dados por Euclides, ¿no? Simplemente fíjense en la fórmula de la distancia, ¿no? La distancia entre dos puntos. La fórmula de la distancia entre dos puntos se obtiene mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? Tomas la distancia de aquí a acá, la distancia de aquí a allá, esos van a ser los catetos, tomas los cuadrados, los sumas, sacas la raíz y tienes la hipotenusa, que va a ser la distancia entre los dos puntos. Bueno, pues hasta ahí no hay cosa, ¿no? Vamos a observar las propiedades de esta. Una propiedad que tiene es que la distancia, si ustedes se fijan, siempre va a ser mayor o igual a 0 por los cuadrados, y aparte va a ser 0 si solamente si el punto coincide con el punto A coincide con el punto B, ¿no? Primera observación. Segunda observación, pues como queda igual que de aquí para allá, que de allá para acá, en cuestiones de métrica. La distancia no va a ser alterada si la tomo de B a o de A B. Y si a este punto que está acá le llamo C, a menos de que esté alineado con los otros dos, la distancia que hay de A a B va a ser más chica que la distancia de A a C más la distancia de C a B. Eso pues en la práctica lo hacemos, ¿no? Es uno que es de bolsa, va caminando así por una calle y pues si te puedes ir en línea recta, pues te vas en línea recta, ¿no? En lugar de rodeo. Entonces, como que estos conceptos, estas propiedades que tiene la métrica euclidiana son fundamentales, ¿sí? La no negatividad, la desigualdad del triángulo y esta condición de simetría. Entonces, para preservar esto, pues ahorita sí, pues como que nos vamos a ir un poquito más lejos, ¿sí? Supongamos que tengo un conjunto arbitrario, el que yo quiera, y entonces en ese conjunto, o sea, voy a tomar dos elementos de ese conjunto y voy a definir una función que va a asignar a cada pareja un número no negativo. Entonces a esa función le voy a llamar métrica si satisface justamente con las condiciones que pedía para el caso de la métrica euclidiana. Entonces a esta estructura de este conjunto con esta función lo voy a llamar espacio métrico. Y entonces resulta que la geometría de los espacios métricos es mucho más rica que la geometría de Euclides, ¿sí? Entonces aquí es donde pues, vamos a ver. De entrada, con la definición de distancia es posible definir de manera precisa la circunferencia. Por ejemplo, pues puedo decir que la circunferencia va a ser el conjunto de puntos que viven en el conjunto de entrada, pues quiero que viva ahí, tal que equidistan de un punto fijo una distancia r. Así puedo definir a la circunferencia. Y nótese que esto no depende como que del conjunto que estés hablando.
Simplemente depende de este juego de palabras, ¿no? De comillas. El concepto de recta, si ustedes se fijan en los postulados de Euclides, no está como que muy claro. O sea, definir de manera formal la recta no es trivial. Sin embargo, podemos resolver este problema analizando las propiedades básicas de esta. ¿Sí? ¿Qué propiedades básicas tiene la recta? Pues una propiedad es que la línea recta siempre va a estar formada por puntos que viven en el conjunto, ¿no? O sea, lo que quiero es que la recta esté ahí, ¿no? Entonces, esa es una primera propiedad. La siguiente propiedad es que, dados cualesquiera dos puntos, la mínima distancia, o más bien la distancia entre esos puntos, se alcanza en la recta. Esa es otra propiedad. ¿Sí? La siguiente, pues es que resulta que una línea recta siempre va a preservar cierta dirección cuando une dos puntos. Entonces, estas propiedades van a ser centrales, sobre todo la primera y la segunda propiedad. ¿Sí? Vamos a ver que, o sea, de manera breve, que justamente las rectas, cuando estoy ya en otro contexto, se van a definir de esta manera. Va a ser la trayectoria que hace mínima la distancia entre los puntos. A eso lo voy a conocer con el nombre de geodésica. ¿Sí? Entonces, veamos algunos ejemplos, ¿no? Porque pues está bien heavy este conjunto. Entonces, suponte que tienes un conjunto arbitrario, ¿no? Por ejemplo, tómense el conjunto de aves, ¿no? Entonces yo en ese conjunto puedo definir la siguiente función. Esta función lo que va a hacer es como que distinguir los puntos. Si el punto X y el punto Y son iguales, le asigna el valor 0, y si son diferentes, es 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tomo en el conjunto de aves aquí que gavilán, y tomo el gallo Claudio, con esta distancia, la distancia entre Quique Gavilán y el gallo Claudio es 1. ¿Está claro? Entonces se puede verificar de manera formal, ya, ojo, aquí ya me adelanté un chorro, porque ya está prácticamente en el siglo XIX, ¿no? Ya hay formalismo, ya hay como que toda una estructura lógica para el manejo de la matemática, pero bueno, pues ahorita créanse eso, esto es un espacio métrico. Lo interesante sería como que ver cómo son las circunferencias aquí, ¿no? Nótese que la distancia entre dos puntos nada más tiene de dos sopas, ser 1 o ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo será la circunferencia de radio 1 con centro en el punto X, en este espacio? O sea, son todos los puntos que viven en el conjunto tales que la distancia de X a Y es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues ¿quiénes cumplen esta propiedad? Pues todos los puntos que viven en este conjunto, salvo el punto. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pues está bien chido eso, ¿no? Ahora, si yo tomo R mayor que 0 y R distinto de 1, pues ya valió brillo, ¿no? Porque resulta que la circunferencia con centro en X y radio R va a ser el conjunto de puntos tales que la distancia de X a Y es igual a R. Pero R no es ni 0 ni 1. No hay ningún punto que satisfaga con esta condición. Sí. Ya no tengo nada, ¿no? Fue vacío ese punto. Entonces así van a ser las circunferencias en este conjunto, contrario a la intuición que uno tendría. Bueno, vayamos a otro ejemplo, un ejemplo un poquito más, un ejemplo más práctico. Suponte que tú vives en una ciudad, ¿no?, donde hay un chorro de edificios, y entonces tú te encuentras en un piso determinado de ese edificio, llámale A, y quieres llegar a un piso determinado de otro edificio llamado B, ¿sí? Entonces, para ir de ese punto A a ese punto B, pues de entrada tienes que agarrar el elevador, bajarte al punto A', caminar al punto B' y luego subir en el elevador al punto B.
¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, si resulta que tú quieres ir de un piso de ese edificio a otro piso de ese mismo edificio, pues no hay dos, ¿no? Nada más agarras el elevador y subes o bajas dependiendo de donde estés, como es en el caso de C y D. Entonces, a este modelo lo puedo llevar a algo del estilo como el que tengo a la derecha. O sea, tomo el semiplano, identifico cada punto con sus coordenadas cartesianas, y entonces ahí, pues fíjense que la mínima distancia, tomando esa forma de medir, se va a alcanzar en trayectorias como las que tengo marcadas en el lado derecho. En pocas palabras, si yo tengo el semiplano superior con un sistema de coordenadas fijo y un origen, ¿no? 0 o, como quieran llamarle, cada punto del semiplano pues va a estar representado por esas coordenadas. Y entonces la distancia, en términos, o sea, como lo acabo de describir, entre cada uno de esos puntos va a estar dada por estas fórmulas. ¿Qué chino significan estas fórmulas? Regresemos. Tomo la proyección de A sobre esta recta X que determina mi semiplano y lo llamo A'. Tomo la proyección de B sobre B', sobre ese punto. Y entonces, si los puntos están en edificios diferentes, tomo la distancia de A a', de B a B' y de A' a B'. Entonces, la distancia entre los puntos A y B va a ser la suma de la distancia de A a' más la distancia de B a B' más la distancia de A' a B'. Siempre y cuando las proyecciones no sean iguales. Cuando son iguales quiere decir que estás en un edificio. Nada más. En ese caso, pues, lo único que haces es tomar como que la distancia, ¿no? ¿Cuántos pisos recorriste entre el punto A y el punto B? Bueno, se puede verificar que esto es un espacio métrico. Ahora fíjense, en este contexto, en este espacio, la mínima distancia ya no se alcanza como en el caso euclidiano, en una rectita, ¿no? Así bonito. Sino aquí ya tengo que recurrir a la segunda propiedad, ¿no? Una línea recta va a ser aquella que minimiza la distancia entre dos puntos. Entonces una recta va a ser como que de este estilo o de este estilo. Entonces es evidente que las circunferencias pues, ya no van a ser tan bonitas que digamos, ¿no? A ver, ¿cómo se dan las circunferencias en la métrica que le llamamos del elevado? Entonces suponte que tienes un punto que no se encuentra sobre el semiplano X, y entonces ese punto pues lo estás pensando como que en un edificio, ¿no? Entonces tú quieres cocinarte la circunferencia de radio R con centro en ese punto. Pues a ver, tienes tu semiplano, tienes tu punto. Entonces agarras y proyectas sobre la recta X y a esa proyección pues, le llamaste A', ¿no? Entonces toma esta distancia y llámale A. ¿Sale? Entonces, el radio tiene de tres sopas. Ser más chico que A, ser A o ser mayor que A, ¿verdad? Si es más chico que A, pues no hay dos, ¿no? La circunferencia pues, va a ser un par de puntos que van a estar a distancia R, digamos, y va a estar estos dos puntos van a ser simétricos con respecto al punto A. O sea, el punto A va a ser el punto medio de ese segmento. Si es A, pues no hay dos, ¿no? Tomas el punto A' y su respectivo simétrico. Ahorita no lo puedo dibujar porque dice mal dibujo. Sale. El PEX real va a estar justamente en el caso en que el radio sea mayor que A. Entonces déjenme dibujo el punto A un poquito más abajo. Entonces esta distancia le llamamos A, y entonces suponte que el radio es mayor que A. De aquí para arriba pues no hay dos, ¿no? Pues acá puedo agarrar y tomar un punto que le puedo llamar E, ¿sí? El I' le voy a llamar. De aquí a acá pues hay una distancia R, o sea no hay bronca. Pero de aquí hacia abajo, ching.
O sea, aquí como que no puedo irme hacia acá porque no hay espacio, ¿verdad? Entonces me tengo que ir hacia los lados. Entonces, con lo cual, pues cocino dos puntos que están simétricos con respecto a prima, ¿verdad? Llamémoslo E' y E. Y la distancia, o sea, yo quiero que la distancia de A a E y A a E' sea R, ¿verdad? Entonces, aquí las distancias las estoy tomando así. Entonces, de aquí para acá, pues hay una distancia R menos A, ¿cierto? Entonces, el punto E', E' y E van a estar en la circunferencia con esta métrica. Bueno, veamos. Pues yo afirmo que todavía hay un chorro de puntos más, a saber todos los puntos que están aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, suponte que te agarraste un punto arbitrario sobre este segmento. Este cuadro pues va a estar en un edificio. Entonces, por lo tanto, va a tener una proyección que le voy a llamar P', ¿cierto? Entonces, aquí vamos a hacer un poco de magia. Saquemos la magia. Bueno, aquí. Entonces, saquemos la magia. Entonces, tenemos el punto P', ¿no? Entonces, aquí pues vamos a manejar un poquito las propiedades que propone Euclides justamente y bueno, que se fueron desarrollando con tales, etc. Entonces, de entrada, fíjense en una cosa. Una observación central aquí es que el segmento P y P' hace el mismo ángulo con la recta X que el segmento A'. Con lo cual, estas dos rectas determinan triángulos semejantes, a saber, el triángulo AA'E es semejante con el triángulo P', ¿cierto? Son semejantes. Bueno, ahora vamos a hacer otra observación, ¿cómo se llama? Relevante. Perdón, aquí estoy bien tonto. Disculpen ustedes, estoy considerando un punto D que está a la distancia de A, digamos, R menos A. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, lo que estoy pidiendo es que la distancia de A' a D sea R. Entonces, lo que quería decir más bien es que todos los puntos que se encuentran sobre este segmento, sobre el segmento de AE, pertenecen a la circunferencia. Perdón, fue un error. Entonces estoy tomando un punto P y entonces, más que esto, lo que me interesaba más bien era el triángulo de A'. ¿Sí? Bueno, entonces, dadas estas condiciones, observen lo siguiente. La distancia que hay de A' a D coincide con la distancia que hay de A', que es R menos A, ¿cierto? ¿Sí? Estoy haciendo una tontería, ¿verdad? A ver, espérenme un poquito. Ajá. No, entonces lo que quería más bien era esto. La distancia de dA' R menos. Sí, discúlpenme. Ahora sí, ya tengo esa condición. Entonces, lo que yo quiero es que tomo un punto que se encuentra entre A y E', que le llamo D, de tal manera que la distancia de A'D sea R menos A. ¿Cierto? Esto lo puedo hacer porque recuerden que la distancia de A a E', de A a E' es R. Entonces, en efecto, este punto se encuentra aquí. Bueno, entonces, tomo ese punto que dista de A' R menos A. Entonces, lo que obtengo es que la distancia de dA' coincide con la distancia de E'a'. ¿Ok? Entonces, como estos dos triángulos, este triángulo y este triangulito son semejantes, se deduce entonces que la distancia de P a P' coincide con la distancia de P' a E. ¿Sí? Interesante. O sea, esta distancia coincide con esta distancia. ¿Cierto? Bueno,
Pues entonces, dadas esas circunstancias, veamos. Fíjate que la distancia que hay del punto A al punto E, que la estoy tomando como fija, la distancia del punto A al punto E, va a ser justamente la distancia de A a, bueno, ya lo puedo poner como está, la distancia de A a A', o sea, este pedazo, más la distancia de A' a E, ¿cierto? Este pedazo más este pedazo. Pero resulta que la distancia de A' a E la puedo escribir como la distancia de A' a P' más la distancia de P' a E, ¿cierto? La distancia de aquí a acá es esto más esto. Pero por esta cosa que acabo de obtener, esta es la distancia de A' más la distancia de A' P' más la distancia de P'. Interesante, ¿no? Porque esto es ir de aquí para acá, de aquí para acá y de aquí para acá. En términos de la distancia que estoy construyendo, esta es la distancia del punto A al punto P. Con lo cual acabo de demostrar que todos los puntos que están aquí, que cumplen con esta condición, que tienen por punto inicial al punto E y al punto D, donde D lo construí de tal manera que la distancia A' sea R menos A, todos estos puntos están en la circunferencia. Y de manera análoga, todos los puntos que están del otro lado también cumplen con esa condición. Entonces, las circunferencias en este contexto van a ser los puntos E', E' y E, junto con los puntos que se encuentran en esos segmentos, salvo el punto D, evidentemente, ¿verdad? Porque la distancia de AD pues no es R. Sí. Otro ejemplo de una circunferencia que no se parece a una circunferencia. Bueno, otro ejemplo es, hay algunas ciudades en las que, por ejemplo, tú estás en un punto y quieres viajar a otro punto de la ciudad, y para hacer eso pues tienes que irte al paradero de los camiones y luego del paradero de los camiones desplazarte a B. ¿Sí? ¿Está clara la idea? Si estos dos puntos pues, están alineados antes de pasar por el punto, pues no hay dos, ¿no? O sea, la distancia entre A y B se calcula como siempre, pensando que estoy en el plano, ¿claro? Pero si estos dos puntos no están alineados con el punto O, entonces, pues la forma en que mido las distancias en este espacio es diferente. Se va a parecer mucho al caso anterior. Voy a tener que tomar la distancia de A a O y luego la distancia de O a B, ¿cierto? Entonces aquí una vez más el concepto de recta se ve modificado. La recta va a ser aquella que minimiza la distancia entre los puntos A y B. ¿Cómo serán las circunferencias? Si tomo al punto O como centro, la circunferencia se va a parecer mucho a la euclidiana, de hecho no se va a parecer, es la misma. Van a ser todos los puntos que equidistan de O, ¿sí? Porque las distancias de un punto distinto de O a O se toman mediante rectas. Pero si ese punto no es O, si es un punto A, entonces como que las circunferencias van a cambiar. En la gráfica que tengo ahí, tengo las siguientes propiedades. Si supongo que el radio de mi circunferencia es R y ese R es menor o igual a la distancia que hay entre A y O, pues únicamente va a estar conformada por dos puntos, a saber, aquellos construidos de manera simétrica con respecto a A. ¿Sí está clara la idea? Pero si resulta que el radio de construcción es mayor que la distancia de A a O, la circunferencia ya no es tan bonita que digamos. Para el lado izquierdo pues no hay dos, ¿no? R es mayor que A, pero pues puedo extenderla tanto como yo quiero. Pero para el otro lado pues como que sí hay bronca. Tengo que considerar la distancia de A a O, que la estoy llamando en este
caso A, y luego tomarme un segmento de radio de tamaño R-A. Y hay un chorro de puntos que cumplen con esa condición. Entonces la circunferencia será este rayo que pasa por A y un punto que anda por allá, y por O, unión, pues ese pedazo de circunferencia azul sin el punto de intersección entre la recta y la circunferencia. ¿Sí? Bien, otro ejemplo más, ya para terminar con los ejemplos, es lo siguiente. ¿Quién no ha tenido prisa en algún momento de la vida? Estás en tu trabajo y ya estás bien cansado y quieres llegar a tu casa. Entonces te pones a pensar, ¿cuál es la distancia mínima para llegar a mi cama? Pues uno pensaría que la distancia mínima entre dos puntos es una recta, pero a menos de que sean Superman, van a poder pasar encima de los edificios y las casas, ¿verdad? Entonces como que ya no se convierte en una recta, sino como que tienes que rodear bloques, ¿no? Y bueno, pues esto es una ciudad bonita, no es la Ciudad de México, ¿no? Está toda aquí. Entonces pensemos que las calles de la ciudad están cuadraditas, bien bonitas, bien delineadas. Y entonces pues resulta que en este contexto las rectas una vez más son modificadas. Voy a tener que contar la mínima cantidad de calles para llegar de este punto a aquel punto. Se puede demostrar que la cantidad de trayectorias que me llevan de ese punto a ese punto y que sea mínima está dada por 4 más 3 en 3, que es 35. O sea, hay 35 trayectorias que hacen mínima la distancia entre el taxi y la casa. ¿Sí ven el problema? El postulado de Euclides, el tercer postulado de Euclides ya nos está cumpliendo una vez más. ¿Sí? Entonces, pues aquí, en este contexto, la distancia entre dos puntos, pensando que estos dos puntos tienen una representación euclidiana, bueno, con coordenadas, la distancia entre estos dos puntos va a ser únicamente la suma de las diferencias de los valores absolutos. ¿Sí? O sea, tómate la diferencia entre las coordenadas de aquí abajo, la diferencia entre las coordenadas de allá arriba, y eso va a ser la mínima distancia. Así voy a calcular la distancia. Entonces, ¿qué problemas tiene, o bueno, qué diferencias tiene este sistema métrico con respecto a lo que nosotros conocemos? Bueno, pues aquí tenemos triángulos con la métrica del taxi. Veamos, ¿cuál va a ser la distancia de A a B? Recordemos que estamos contando mediante bloques. Pues va a ser 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? La distancia de A a B va a ser 4. De la misma forma podemos ver que la distancia de AC va a ser 4 y la distancia de C a B va a ser 4. Con lo cual tengo que el triángulo del lado izquierdo es un triángulo equilátero. En esta geometría resulta que tengo triángulos que son equiláteros, pero no son equiángulos. Diferente a la geometría euclidiana, ¿verdad? Pero peor aún, resulta que este triángulo es congruente con este. ¿Cierto? Entonces, bueno, tenemos esas condiciones. A ver, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y según yo sí, ¿no? A ver. Ah, sí, claro. Porque recuerden aquel criterio de Euclides, ¿no? El criterio LAL, el criterio de congruencia LAL. Si un triángulo tiene un lado, dos lados iguales al otro y el ángulo entre ellos es el mismo, pues resulta que los triángulos son congruentes, ¿no? Aquí ese criterio ya no se satisface, si se fijan. Porque este tiene este lado y este lado iguales a este lado y este lado. Y el ángulo que forman estos dos es el mismo, de 90. Y sin embargo, los triángulos no son congruentes, eso es lo que quería decir. ¿Cierto?
¿Por qué no son congruentes? Porque el tercer lado ya no mide lo mismo que el tercer lado. Otra modificación a la geometría euclidiana. Y bueno, pues las circunferencias, ya para no dorarles más la píldora, van a ser de esta forma. Hay una justificación de por qué, ¿cierto? Bien, hay otra métrica interesante que modifica la geometría de la geometría euclidiana. Esta se le conoce como métrica de Hamming. Para la banda que tiene mucho interés en las aplicaciones, esta es interesante en el contexto de la teoría de códigos. ¿Sí? Lo que hace es como, dada una eneada de unos y ceros, lo que hace es distinguir la cantidad de entradas diferentes entre cada eneada. Y lo que hace es, mientras menos cantidad de entradas sean diferentes, más viable es tratar de convertir un código inválido en un código válido. Esto es un poquito más sofisticado, tiene una relación ya más directa con el álgebra moderna, por ejemplo, la teoría de grupos, la teoría Galois, que podría ser un tema de una exposición un poquito más sofisticada. Entonces aquí, por ejemplo, pues tengo el caso de una métrica de Hamming para nueveadas. Así es como la definiría en el caso de las nueveadas, ¿no? Y entonces, ¿a qué primeras conclusiones podemos llegar? Bueno, resulta que la geometría de los espacios métricos es mucho más rica que la geometría euclidiana, ¿sí? Resulta que esta geometría no se ve tan restringida como en el caso de la geometría euclidiana. O sea, como que las restricciones que imponen los postulados de Euclides empiezan a desaparecer, ¿sí? Y pues aquí hemos observado que tanto el concepto de recta como el concepto de circunferencia empiezan a modificarse y trastornar nuestro cerebro, trastornar nuestra intuición, ¿no? Por ejemplo, sobre el primer postulado, hay algunos casos en los que fue posible definir el concepto de recta, ¿no? Pero resulta que en el caso de la métrica del taxi, por ejemplo, dos puntos pueden ser unidos por más de una trayectoria que minimice la distancia. Entonces esa propiedad que tenía la recta ya no se cumple ahí. Además, por ejemplo, en el caso de la métrica de Hamming, se puede ver que dos puntos siempre pueden unirse por un número finito de esos caminos, ¿no? En el contexto de las superficies también puede darse el caso en que no exista una geodésica que conecte a dos puntos. Eso pues ya tiene más que ver con la teoría de las variedades, la teoría riemanniana, la teoría diferencial. Sobre el segundo postulado, por ejemplo, en la misma métrica del taxi, resulta que un segmento rectilíneo puede prolongarse en cualquiera de sus extremos, pero hay una infinidad de prolongaciones, porque vimos que hay muchas trayectorias que minimizan la distancia, ¿cierto? Ahora, de hecho, para una sola trayectoria puedo extenderlo por acá, puedo extenderlo por acá, puedo extenderlo para muchos lados. ¿Sale? Sobre el tercer postulado, resulta que, por ejemplo, en el caso de la métrica discreta, ¿no? En el caso de la métrica discreta, no siempre puedo construir una circunferencia dados el centro y el radio. Lo vimos para el caso R distinto de 0 y distinto de 1. Tratar el conjunto vacío. Entonces no siempre puedo hacerlo. Y resulta que el centro y el radio pues, no siempre determinan una circunferencia. O sea, puede ser que un mismo conjunto de puntos correspondan a dos circunferencias con distinto centro y distinto radio. Perfecto. Entonces, pues como que las circunferencias no siempre tienen la misma forma, también esa es otra propiedad, como lo vimos en el caso de la métrica del centro, ¿está? Y la métrica del elevado. O sea, no tienen la misma forma las circunferencias. ¿Sale? Ahora, vayamos al estudio del controversial quinto postulado, una discusión rapidísima de quinto. Pues, vamos a ver. De entrada, como que, si ustedes observan el quinto postulado, como que no tiene nada que ver con los otros cuatro. Y durante muchos años,
de hecho siglos, se pensó que el quinto postulado era más bien un teorema más que un axioma, y se intentó demostrarlo mediante los 4 postulados anteriores, sin mucho éxito. Un primer intento, de hecho, estamos hablando del siglo X, un señor que se llamaba Markayán, y empezó a hacer el estudio de la geometría tratando de sustituir o quitar el quinto postulado, pero lamentablemente su estudio quedó en el olvido. Y pasaron un chorro de siglos y llegamos a la época ya del Renacimiento. Estas pinturas son previas al Renacimiento, son del siglo III. Bueno, ya no tan lejos del Renacimiento, ¿no? Pero son del siglo XIII. Observen las pinturas. Pues parecen como que dibujos de niño de primaria con crayón, ¿no? O sea, como que está todo muy plano, encerrado en el plano. Entonces, como que los artistas buscaban representar la realidad, eso es lo que finalmente un artista busca, pero no encontraban la manera, hasta que en el Renacimiento un señor que se llama Filippo Brunelleschi, es un artista, un arquitecto e ingeniero, descubre, o más bien crea el concepto de perspectiva lineal. Y posteriormente otro señor que se llama Leon Battista Alberti formaliza los conocimientos de Brunelleschi e introduce el concepto de punto de fuga. El punto de fuga es el punto al infinito, como que si tú te le quedas viendo feo así al horizonte, como que las figuras se van deformando y se van haciendo más pequeñas. Entonces consideras un punto que se encuentra así ultra mega lejos en el infinito, y conforme te vas aproximando a él, las figuras se van deformando y se van achicando. Eso serían las bases de lo que se conoce como geometría proyectiva. Pues vean la diferencia, ¿no?, entre esto y eso. Bueno, pues entonces estos conocimientos fueron retomados por un señor que se llama Gerard de Sargues, ¿verdad? Y Gerard de Sargues lo que hace es tratar de estudiar las cónicas en términos proyectivos. O sea, retoma el conocimiento griego y lo empieza a estudiar en términos proyectivos. Y resulta que en términos proyectivos las cónicas son representaciones proyectivas del círculo. ¿Sí? Entonces, resulta que en la geometría proyectiva no hay rectas paralelas. A diferencia de la geometría euclidiana, que una recta queda determinada por 2 puntos, en la geometría proyectiva un punto queda determinado por 2 rectas. Y no hay rectas paralelas en el sentido de que cualesquiera 2 rectas siempre se van a intersecar en al menos un punto, a saber, el punto al infinito. Al menos, en un punto usual o en un punto al infinito. Bien, ¿qué interés tiene esta geometría? Pues que no depende de la métrica. Si yo digo que 3 rectas se intersecan en un punto, ¿sí?, esa propiedad se va a preservar en diferentes proyecciones, no va a haber modificación. A diferencia de si digo que un triángulo queda determinado por un lado de tamaño tal, de ángulo tal y de área tal. Esas medidas van a ser modificadas por una proyección, por ejemplo. Bueno, entonces, resulta que tuvieron que pasar, un chorro de siglos hasta el siglo XIX que se empezaron a estudiar las posibilidades de o demostrar el quinto postulado a partir de los anteriores o eliminarlo. Bueno, pues resulta que hubo un señor que se llama Jean Monselet, fue un soldado francés que lamentablemente participó en la campaña contra Rusia y pues afortunadamente no murió, pero sí lo capturaron y pasó mucho frío, y con tal de no sacarse la pelusa del ombligo se dedicó a estudiar matemáticas en su prisión. Duró 2 años preso. Entonces el señor retoma los conocimientos de Desargues, retoma los conocimientos de la geometría proyectiva y empieza a sentar las bases para el estudio de esto. Entonces se da origen a un axioma que se le conoce como axioma proyectivo. En el contexto de la geometría proyectiva, el axioma proyectivo dice que cualesquiera 2 rectas se intersecan en al menos un punto. No hay rectas paralelas. Y entonces, bueno, pues se empieza a hacer un estudio ya más formal de la geometría proyectiva.
Pero regresemos rápidamente ya para terminar al quinto postulado de Euclides. Este quinto postulado, así como lo tenemos escrito, un señor un matemático escocés, que se llamaba Eiffel, lo revolucionó de la siguiente forma, ¿no? O sea, el famoso quinto postulado, como lo conocemos, ¿no? Dada una recta y un punto que no yace en ella, entonces para una recta y un punto que está fuera de ella, se puede construir una y solo una recta paralela. O sea, todo ese chorro que tienen ahí se puede transformar en una afirmación parecida a esta. Bueno, pues resulta que ya entrado el siglo XIX aparecen tres personajes centrales en la historia de la matemática. Un chavo que se llama Janusz Bolyai, que era bien entusiasta, era un militar ruso, y entonces le gustaba mucho hacer matemáticas y decide escribir un tratado acerca del quinto postulado. Y Che se da cuenta de que si niegas una parte de él, o sea, si digo que para una recta y un punto fuera de ella se puede construir al menos dos rectas paralelas, puedo construir una geometría que es igual de consistente que la euclidiana. Entonces este señor se lo presenta a su papá, Farkas, Farkas, no me acuerdo cómo se llama, bueno, se lo presenta a su papá, y entonces este señor, el papá Bolyai, era muy amigo de Gauss, y entonces le escribe una carta a Gauss diciéndole sobre los resultados de su hijo. Y entonces Gauss le dice: oh, sí, alabar a tu hijo es como alabarme a mí mismo, porque yo ya ocupé eso. Desilusionando al pobre Janusz, y jamás volvió a escribir un libro sobre matemáticas, o sea, se arrepintió. Resulta que Gauss ya lo había encontrado, ya había negado el quinto postulado, ya había encontrado que se podía construir una geometría que él le llamó anti-euclidiana de entrada, posteriormente le llamó una euclidiana. Entonces, pero no lo publicó porque tenía miedo a los kantianos, que se veían bien violentos, porque ellos decían que pues, la geometría euclidiana era cagada. Yo no me quiero ocupar, no me quiero pelear con los güeyes. Entonces, finalmente, un matemático ruso, Nicolás Lobachevsky, decide publicar en una revista oscura en 1829, una revista que se llamaba El Mensajero de Kazán, el primer tratado sobre lo que posteriormente se conocería como geometría hiperbólica. Y esta geometría hiperbólica se basa en una de las negaciones del quinto postulado, que es por un punto fuera de una recta se puede construir al menos dos rectas paralelas. ¿Cuál sería la otra negación? Pues que por un punto fuera de una recta no se pueden construir paralelas. Y también se puede construir una geometría consistente con esa negación, que se le conoce como geometría elíptica. Entonces la geometría hiperbólica surge dado una superficie de un hiperboloide, pues hacer cosas aquí, o sea, como que agarrar y cocinarme rectas, que les voy a llamar geodésicas, como que las geodésicas ya no van a ser tan rectas como en el sentido euclidiano. Y resulta que, por ejemplo, aquí una propiedad importante es que los ángulos internos de un triángulo suman a lo más 180 grados. O sea, puede sumar menos de 180 grados. Y bueno, pues se tiene la condición de que hay más de una recta paralela a otra. El estudio de la geometría elíptica consiste en agarrar la superficie de una elipse y estudiar las geodésicas en esa superficie. Resulta que ahí no hay rectas paralelas y los triángulos
tienen por ángulos internos una suma de mayor a 180 grados. El estudio de esto fue hecho por un discípulo de Gauss, Riemann, quien además contribuyó a la geometría con el estudio de la curvatura y de propiedades, bueno, de objetos matemáticos que se parecen mucho a los euclidianos localmente, que se llaman variedades. Resulta que la curvatura de Riemann va a ser central, porque la curvatura de Riemann va a entrar como un objeto central en la teoría especial de la relatividad. La fuerza de gravedad en la teoría de la relatividad va a ser cambiada por una distorsión en la curvatura. Y entonces, en la teoría especial de la relatividad, todo encaja muy bien con la geometría elíptica. Un caso particular de la geometría elíptica pues, podría ser la geometría esférica. ¿Por qué particular? Pues porque una esfera en particular es un elipsoide. Entonces, bueno, pues puedes construir geometría en la superficie de una esfera, en donde el mínimo número de geodésicas que se necesita para construir un polígono pues es 2. El biángulo. Entonces, para concluir, bueno, pues aquí he querido platicarles sobre la relación que tiene la geometría con varias materias que se imparten, tanto obligatorias como optativas de la carrera de matemáticas. Un primer estudio de las geometrías no euclidianas se puede tomar en un curso de introducción a la geometría avanzada. En la misma geometría moderna, al final les dan una introducción de geometría hiperbólica sintética, le llaman. Y bueno, pues el estudio de la geometría proyectiva, pues hay un curso específico del bloque 1 que se llama geometría proyectiva. Como ustedes observarán, el concepto de métrica pues se analiza en un primer análisis se realiza el cálculo 3, ¿no? Un análisis cada vez más severo pues se ve el análisis, ya en un curso de análisis matemático 1 correspondiente al quinto semestre. Para un estudio, por ejemplo, de los elementos y de la perspectiva histórica de la matemática, pues hay cursos de historia de las matemáticas. Para el estudio de la geometría esférica, elíptica e hiperbólica, pues hay cursos de hiperbólica o seminario de geometría, o propiamente geometría diferencial o geometría riemanniana, que también son materias que se imparten como optativas en el quinto y sexto bloque. Entonces, bueno, pues espero no habernos aburrido tanto. Las referencias de la ponencia, pues aquí están. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta para el compañero. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Esas tres geometrías que mencionas son las únicas no euclidianas que se han estudiado. ¿Cómo? Esas tres geometrías que mencionaste, la elíptica, la hiperbólica y la proyectiva, ¿son las únicas que niegan los postulados de Euclides? Bueno, son las que, o sea, esencialmente podríamos hablar de la geometría elíptica, la geometría hiperbólica, la geometría esférica, porque hasta el momento son las concepciones que tenemos de la realidad, son cosas que podemos ver en los experimentos. Como podrás observar, los espacios métricos te generan como que más geometrías. Entonces, como que hay una cantidad infinita de geometrías que se pueden estudiar. Pero esencialmente, hasta el momento, las que han sido de interés por las condiciones físicas han sido estas, ¿no? La geometría hiperbólica, la geometría elíptica, la geometría esférica, la geometría euclidiana. Esencialmente, si tú te pones a pensar, la geometría euclidiana se refiere como a una geometría local. O sea, tú pintas una raíz en la tierra, pues es una recta. Pero si ya la ves desde fuera y empiezas a tomar los tensores más grandes, pues ya no es una recta. Entonces, como que el estudio de estas geometrías resulta natural en el sentido físico. Pero de que hay más geometrías, pues hay una infinidad de geometrías que se pueden estudiar a partir, por ejemplo, de los espacios de física. Sí. Por decir la tropical, ¿se basa en alguna de ellas o es independiente? Francamente, yo no he estudiado mucho sobre geometría tropical, pero yo quiero imaginarme que se basa en el estudio de las variedades. O sea, las
lectura de la geometría elíptica, el estudio de la curvatura. O sea, forzosamente, para que tú puedas hablar de geometría, tiene que haber un concepto central, bueno, conceptos centrales como punto, recta, y un concepto central de medida que va a ser la curvatura. Entonces, yo quiero imaginar un primer inicio sería así. Gracias. Entonces, por decir, para empezar a tomar cualquier otra geometría distinta de lo que es como muy recomendable geometría moderna. Si te interesa, o sea, enfocarte a la geometría, yo te recomendaría como un inicio, pues ver un curso de geometría proyectiva. Y bueno, sí, obviamente geometría moderna 2. Pero el curso de geometría proyectiva, pues como te platicaba, justamente se sale del concepto de métrica. O sea, se mete ya más a los conceptos intrínsecos de los objetos y modifica, o sea, se olvida tanto del quinto postulado y que dice, bueno, pues todas las rectas se consideran. Ese es un muy buen primer inicio. Una línea quizás de estudio sería, pues a lo mejor ver geometría proyectiva, una introducción a la geometría no euclidiana, y ya luego pues, adentrarte en las profundidades de la geometría diferencial, la geometría riemanniana. Hay seminarios de geometría donde se ve geometría esférica y geometría hiperbólica. Y pues está bastante interesante, porque incluso la misma geometría te puede llevar al contexto de la física, ¿no? La teoría especial de la relatividad, el cuánto, sí. Está bastante interesante. ¿Más? Bien. Le damos un aplauso al compañero. Bien, ahorita vamos a tener un pequeño receso. Necesitamos a que pasen a tomar café, galletas. Y enseguida tendremos la participación de la compañera Loret, ya ando por acá. Y les tengo un anuncio. El profesor Miguel Ángel tuvo unas cuestiones de salud. Él les va a hablar de probabilidad. Así es que no va a poder presentarse el día de hoy. Así que terminaríamos el día de hoy con la plática de la compañera. Sin embargo, vamos a tener otras sesiones de este coloquio posteriormente. Aproximadamente estamos calculando que dentro de 20 días pues vamos a hacer otra sesión. Entonces lo vamos a reprogramar para esa sesión. Y bueno, la idea del coloquio, de este coloquio, es que está programado en varias etapas, ¿no? Entonces se va a platicar en ellas de materias ya más avanzadas, optativas más avanzadas. Igual si les interesa seguir asistiendo, como para ir haciendo un esquema de hacia dónde quieren dirigir su carrera, pues, los invitamos a que sigan participando. Entonces, nos tomamos un